El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a profundizar un poco y a explicar aquí lo que sucedió con Nadab y Abiú, que fueron los sacerdotes, los levitas, hijos sacerdotes, hijos de Aarón. Decíamos en la reflexión anterior que Nadab y Abiú encontraron al verdadero Dios, pero no lo entendieron. En lugar de seguir la palabra de Dios, ellos vivían en el camino de sus propios pensamientos. Y vamos a mirar cómo describe la Biblia al Señor, a Dios. En Deuteronomio capítulo 4, verso 23, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y luego, ¿por qué Nadab y Abiú murieron? En el capítulo 10 de Levítico, versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, guardó silencio, no dijo nada. La muerte de estos dos hombres es consciente con el alias del Señor. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es decir, así se le conoce. Él es fuego consumidor y Dios celoso. Ya lo leímos en Deuteronomio 4:24. Dos grandes hijos de Aarón habían invadido la santidad de Dios. Ellos ofrecieron fuego extraño. No nos dice lo que era este fuego, pero era otro fuego, no del altar ni del que Dios había dicho. El adjetivo extraño indica que ellos no trajeron el fuego desde el altar. Cuando el sacerdote hacía su ministerio, debía usar el fuego del altar que venía de Dios y recibió un mandamiento que arde continuamente y no se apaga. Levítico 6:13. Pero ellos usaron el fuego extraño que Dios no había dicho. Aún más, habían estado involucrados en actividades delictivas. En particular, había una instrucción que les era prohibido beber vino durante el tiempo en que les tocaba ministrar. Y el oficio principal del sacerdote era discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Versículos 10 y 11. Y esta palabra sugiere que Nadab y Abiú murieron por beber vino. Ellos fueron borrachos y no hicieron lo que debían de hacer. Entonces, ¿qué tal les parece estos sacerdotes tratando de ofrecer ese incienso delante del Señor, tratando de encender el fuego delante del altar de Dios, pero en esas condiciones, ebrios, y no estaban tan conscientes de lo que estaban haciendo, así que mecánicamente querían ofrecer ese sacrificio, ese fuego, y por el contrario lo que recibieron fue la muerte. Especialmente poniendo la muerte en Nadab y Abiú al principio, la Biblia les advirtió a los sacerdotes y al pueblo del peligro de estar en la presencia de Dios cuando la santidad de Dios se infringe. En particular, cuando Dios dio las reglas del gran día de la expiación, en Levítico 16, inició algo con esta frase: Jehová habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, en el versículo 1. Luego dijo, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera. Con esta palabra es evidente que ellos entraron en el santuario detrás del velo, que solo le era permitido al sumo sacerdote una vez al año. Ahora, ¿cuál es la actitud de Aarón ante la muerte de sus hijos? Y el verso 3 dice, y Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercaron, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Dice, y calló. Es decir, quedó en silencio. Aarón estaba en silencio ante la muerte de sus dos hijos. Aarón entendía la gravedad del actuar de sus hijos porque él reconoció la santidad del Señor por el incidente del becerro de oro. Él no protestó ante el Señor, aceptó completamente la situación que se había producido. Entonces Jehová aceptó la actitud de Aarón. Muy bien. Ahora, no dejar el ministerio, ese ministerio que ha sido
entregado por el Señor y que ha sido puesto en manos de hombres y mujeres en este tiempo para servirle, si tienes la convicción que el Señor te llamó para ser un ministro de Él, no dejes el ministerio, no abandones el ministerio por ninguna circunstancia ni por ninguna razón. No saques disculpas, no te llenes de disculpas para abandonar el ministerio. Para expresar sus condolencias por la muerte dijo que no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestro vestido en señal de duelo. Si los sacerdotes están durante el tiempo en que les toca ministrar, esa prohibición se aplica. La muerte es el castigo del pecado. Si alguien está en el tiempo de ministrar y toca un cadáver de su familia, el espacio sagrado será contaminado por el contacto y sus servicios para el pueblo no funcionarían. En el versículo 7 se le dio una razón para que no salieran de la puerta del tabernáculo. Le dijo que por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Este nos muestra que no existe nada más importante que la misión, especialmente para alguien que está en el ministerio. La primera misión que se nos ha dado es para la familia, es cierto, pero en este caso, ¿qué pudieron hacer? Nada. A veces necesitamos la sabiduría sobre qué debe hacer y qué no. Sus hijos fueron muertos y nadie hubiera sustituido a Aarón. La congregación estaba en peligro. Él debía tomar su posición, no podía dejar su ministerio. Pero Dios no era insensible al dolor que Aarón y su familia sentían. Moisés dijo, vuestros hermanos, toda la casa de Israel lamentarán por los 2 hijos muertos en vez de Aarón. Jesús lo aplicó así en Mateo capítulo 8, verso 22. Jesús dijo, sigue, deja que los muertos entierren sus muertos. ¿Qué estaba dando a indicar aquí esto? Lo que estaba explicando hace un momento respecto al llamado al ministerio. Nada, absolutamente nada debe desviarnos ni sacarnos del ministerio. No podemos llenarnos de resentimientos, de odios, tampoco desanimarnos y perder nuestra fe. Yo sé, yo he acompañado colegas, compañeros, amigos que han perdido sus seres queridos después de tanto tiempo de haber orado por ellos, por sanidad y todo. Y sé que esos son momentos duros de duelo. Son momentos donde el corazón se encoge, donde las emociones se apagan, donde no hay ánimo. Porque somos confrontados tremendamente. Aquellas oraciones de sanidad, aquellas declaraciones de sanidad, aquellas declaraciones de la palabra, pero nada de eso surtió efecto. Y finalmente se cumplió el plan y el propósito de Dios que dice, honroso es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Decir que Dios se reserva el derecho de sanar, pero también se reserva el derecho de levantar, de llevarse las personas que Él quiere levantar de aquí de la tierra. Y eso no tiene que ser entonces el motivo para que nosotros renunciemos al ministerio, para que nosotros pensemos que hasta ahí llegamos. No, por el contrario, hay que seguir luchando, seguir avanzando. Y doy una palabra hoy a aquellas personas que han perdido su pareja, tal vez esos pastores, esos líderes, esos hombres de Dios que han perdido su pareja y ahora han quedado solos. Por un tiempo busquen al Señor, oren, pidan dirección, consigan otra pareja que sea afín a su vocación, a su ministerio, que quiera unirse para seguir haciendo equipo y avancen, no abandonen el ministerio. Porque el Señor nos ha llamado para servirle, para hacerlo, para honra y gloria de su nombre. Y habrá un día en el que nosotros tendremos que ir delante de Él. Y entonces, ¿con qué saldremos cuando nos pida cuentas? Si Él no nos ordenó abandonar el ministerio y lo que haya sucedido en el camino no tiene que ser el suficiente argumento para decir yo no pude seguir, no tuve el valor, tú no me respaldaste, tú no hiciste esto, no hiciste aquello, porque la orden viene de Él, no depende de nosotros. Entonces nosotros, si nos hemos comprometido con Él, tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprender a ser sensatos para discernir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, si el Señor, en el caso de los hijos, de los sacerdotes, Él había dado una orden que no tomaran alcohol, no era solo el problema del alcohol, sino también el de la sabiduría y el uso del tiempo. Ellos tenían que entrar en razón con eso. En Efesios, el capítulo 5, el verso 18, el apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la razón por la cual
se pide que no se embriaguen y que no tomen vino, es porque la disolución quiere decir la relajación de las costumbres y poder hacer cosas que las personas entran en un estado de pronto de inconsciencia para hacer cosas e infringir aquello que les ha sido prohibido y que conocen que no deben hacer. Entonces, a través del contraste del vino y del espíritu nos enseña que el pasar del tiempo sin objetivo, esa es la disolución. Y Efesios en el capítulo 5, del verso 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Especialmente hoy el texto nos da la razón de no tomar alcohol. Y en versículo 10, es el discernimiento espiritual. Cada día la vida del sacerdote era lo que discernía entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñaba a los hijos de Israel todos los estatutos. La embriaguez le haría perder el discernimiento espiritual. Por otra parte, el problema del discernimiento de lo que es profano o santo era un factor clave en las leyes del sacrificio. Levíticos 1:7. Por el contrario, el discernimiento entre lo inmundo y lo limpio era un factor clave en los capítulos 11 al 15 de Levítico. Entonces, esto nos está llevando a nosotros a entender cómo hay que cuidar nuestro ministerio, nuestra vocación y nuestro llamado. Pero ahora bien, quiero que nos quede claro esto: en el reino de Dios y en el pueblo de Dios, todos tenemos el sacerdocio. No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores ni maestros, pero todos somos sacerdotes, real sacerdocio, de la línea real del sacerdocio de Dios. Entonces, la palabra nos abarca a todos. No es que unos sí en santidad y en limpieza y otros viviendo una vida licenciosa. No, aquí se trata de tener una vida ajustada a la palabra de Dios. Tiempo para orar. Señor, hoy te damos gracias también por esta palabra y rogamos, yo te ruego, Señor, unido a cada uno de mis amigos y hermanos que están apoyando esta oración, que nos des discernimiento y nos ayudes. Ayuda a estos padres mayores que tienen ya hijos jóvenes a darles un buen consejo, a darles un buen ejemplo, a modelarles y a ganar su corazón de tal manera que ellos puedan escucharlos y puedan tener un corazón para ti, para tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.